estando en el Valle de la Muerte, en el desierto de Atacama, aquello parecía directamente la luna, ¿no? Y luego me decía el equipo de producción, has pisado por lugares donde nunca nadie había pisado, ¿no? Entonces, son situaciones que te dan a pensar. Bajando el río Amazonas también sentí una sensación de plenitud muy grande y... Hola, ¿cómo están amigos de Rodando el Balón Deporte en Sociedad? Estamos aquí una semana más en estas pláticas con distintos personajes del deporte, de la comunicación, para conocer más de sus historias, qué es lo que han hecho para llegar hasta el lugar en el que están y por supuesto poder participar con ustedes, que nos manden sus mensajes, sus comentarios. Y este lunes tengo el gusto, el placer y el honor de que haya aceptado, de que se haya tomado unos minutos para platicar con nosotros. Tengo conmigo al CEO de la Fundación Invincible, ha hecho retos alrededor del mundo, ve y busca apoyar causas sociales igual alrededor del mundo, es empresario, es deportista. Rubén López está con nosotros. Fernando, un placer. ¿Qué tal estás? Encantado de verte, de escucharte y de poder charlar contigo. No, el placer es todo mío, Rubén. Muchas gracias por aceptar la invitación, que nos encontramos y pudimos conectar a través de LinkedIn, de las redes sociales. Y pues al final de cuentas, pues para que la gente conozca tu trabajo, más que nada, pues ya por acá, por México. ¿Cómo has estado, Rubén? ¿Cómo has pasado estos últimos meses? Pues al final de cuentas yo los tomaba primero como semanas, ya después como meses y bueno, ya estamos por acabar el año. ¿Cómo lo has pasado? ¿Cómo has estado? Pues la verdad que el COVID se quedó un año de nuestras vidas y nos hizo entender una nueva manera de vivir, ¿no? La verdad que yo era de los que ya a principio de marzo, cuando todo llegó, cuando en España por lo menos nos obligaron, entre comillas, y sin las comillas, a estar confinados en casa, pues le decía a la gente de mi alrededor que la cosa iba a ir para largo, ¿no? Y bueno, aquí Ujú. empezamos con 15 días, otros 15 días, luego un mes, luego 2 meses. Abrieron un poco el paraguas para el verano, a unas sabiendas de que luego iba a ser una zona conflictiva, ¿no? Cuando acabara el verano, y así fue. Y así estamos, pasando las Navidades o viendo las Navidades venir con una mascarilla y una vacuna o muchas vacunas en el horizonte. Pero bueno, es una situación que se ha dado, sobreviven los que mejor se adaptan al medio, decía Darwin, y en eso estamos, ¿no? En adaptarnos a la situación, entender que la mascarilla ha venido para quedarse, que el COVID-19 tendrá su COVID-21, COVID-23, COVID-25 y que hay que aprender a vivir con ello, y que algo habremos hecho mal o no muy bien para que aparezcan situaciones como las que están apareciendo ahora, ¿no? Sí, claro, ha sido complicado alrededor del mundo de distintas maneras. Como bien lo mencionabas tú, ahorita que estás en España, ustedes fueron de los primeros, digamos, ya de esta parte de Occidente en sufrir los estragos de la pandemia. Ya después vinimos nosotros en América y pues al final de cuentas sí, así es, tratando de adaptarnos, de hacerlo lo mejor posible, Rubén. Y bueno, vamos a comenzar en este aspecto. ¿Tú cómo inicias cuando eras chico por este amor al deporte, al altruismo, al emprendedurismo, podría decirse? ¿Tú cuando eras chico ya tenías como ciertos aspectos que podría decirse ya pues se veía por ahí de ese perfil o no, o para nada? Siempre fui un chico raro, la verdad, un chico diferente, por decirlo así, ¿no? A los 13, 14 años ya estaba en el centro de alto rendimiento, entrenaba 6, 7 horas todos los Ok. días, me saqué mi carrera de la universidad relativamente pronto, un poquito antes de la media, luego me saqué otros másters, otros cursos, monté mi primera empresa, apenas tenía 19 años para 20, y siempre he sido una persona muy inquieta mentalmente y muy inquieta físicamente, ¿no? Y si eso lo unes, pues al final creas una bomba de relojería en la cabeza y en el corazón y en el alma de uno que te hace querer hacer cosas, ¿no? Eh, Claro. el altruismo, por decirlo de una manera, llegó
quizá un poco más tarde, colaboraba con otras fundaciones, otras ONGs, aportando dinero, ayuda, pero me era complicado ver lo que se estaba haciendo, ¿no? Lo que se podía hacer en esas fundaciones a las que nosotros pues aportábamos X cosas, ¿no? Dinero, ayuda. Al final se me ocurrió poder hacer algo que tuviera que ver con la no dependencia de un tercero, de otra fundación, y creamos nuestra propia fundación, nuestra propia manera de ayudarnos ayudando a terceros de manera solidaria, y hicimos algo que creía que hacían otras personas, pero que no había hecho nadie, ¿no? Que es un CEO en primera persona, generar inputs solidarios sin tener que llamar a otras personas a que hagan ese tipo de actos, ¿no? Imagínate que un CEO quiere nadar en el Triángulo de las Bermudas, pues llama a un nadador profesional Sí, claro. para que vaya a nadar, llama a un atleta para que vaya al desierto de Atacama, llama a un escalador o a alguien que hace montaña para que vaya al Kilimanjaro. Y al final lo que nosotros hicimos o nosotros ideamos con el equipo fue que todas esas acciones complicadas o imposibles o retos que nadie había hecho antes, las hiciera yo directamente y personalmente, ¿no? Obviamente eso se ha podido hacer porque hay un bagaje deportivo, un bagaje desde muchos años, y uno tiene la cabeza suficientemente dura para poder tener una mentalidad de sacrificio y de superación, ¿no? Pero bueno, nació un poco así y en eso estamos ahora, ¿no? Hicimos el inicio de esos retos solidarios hace 2 años y medio aproximadamente, casi 3, y una vez acabados esos retos, pues nos estamos englobando en ese Aid for World, que va a empezar, si todo va bien, en un par de meses aproximadamente. Sí, esperemos que sí, ya que, como bien mencionábamos, con esa fabulosa o famosa vacuna o vacunas que se Bueno, están realizando. fue un negocio ahí lo del tema de las vacunas, Sí, y hay tantas que uno ya parece que perdió la cuenta de cuántas hay, ¿no? A nivel bursátil, para que hagas una idea, la gente que nos está viendo y escuchando, cuando salió la primera, la bolsa se disparó y todo fue una locura. Y cuando salió la segunda, la tercera, la cuarta, ya nadie hacía caso, ¿no? Porque la que tenía bueno, un resultado del 90%, al día siguiente lo tenía de 94, 3 semanas después lo tenía de 95, y la gente me preguntaba a nivel empresarial, ¿no? Oye, ¿cómo ves que el socio de tal laboratorio haya vendido su paquete de tantos millones de acciones? ¿Cómo ves? Se nos olvida que la gente tiene laboratorios para ganar dinero, aunque quiera ganar dinero con algo que va con la vida o con el hacer la vida más sencilla o para solventar según qué enfermedades, ¿no? Pero bueno, forma parte del espectáculo, por decirlo así, y es el día a día, y tristemente o por suerte, esa gente pues tiene dinero para poder invertir y poder hacer esas vacunas. Pero la situación no está siendo fácil, ¿no? Por eso te decía que si todo va bien, vamos a poder empezar en el mes de febrero. La suerte que tenemos que estos retos son siempre solo, con un pequeño equipo de producción, claro. pero no son actos multitudinarios ni sitios especialmente donde vamos a encontrar mucho público, ¿no? Por decirlo así. Vamos a ir a remar al Nilo, pues igual que cuando fuimos al Amazonas hace año y medio, pues no te encuentras con nadie, ¿no? En medio del Amazonas remando, Sí, solo había un loco que era yo, y en el Nilo pues probablemente nos pasará lo mismo. claro. Ahora hablando pues un poco de estos retos, ¿cómo es que a ti se te ocurre o cómo es que llega esta idea de, ok, vamos a hacer retos deportivos extremos, vamos a llevar mis condiciones físicas al máximo, que a pesar que aunque tengas entrenamiento de alto rendimiento, que Uh tengas -huh. la fortaleza física, mental, no son situaciones cotidianas a las cuales te enfrentes y ni siquiera pues al final de cuentas tampoco esté la gente acostumbrada a verlo y más para los motivos para los que fueron creados, ¿no? Que son estas causas sociales que apoyas. Bueno, está claro, cuando uno entrena en una piscina o en el mar, no entrena con tiburones ni con sombras extrañas como pude ver o sentir en el Triángulo de las Bermudas, o luego con los tiburones ballena en Filipinas, o cuando estás corriendo, entrenando 6, 7 horas, las horas que marque ese día el entrenamiento, pues
no tienes menos 20 grados y luego tienes 50 grados de temperatura, ¿no? Y son situaciones a las que hay que adaptarse, que no se pueden entrenar al 100%, ni al 80%, ni al 50%, y son situaciones que te encuentras, ¿no? Uno no entrena estar 6 días en una tienda de campaña a 6.000 metros de altura a menos 30 grados porque hace una ventisca y no puedes salir casi a punto de coronar en la Concagua, y son situaciones que te encuentras y que hay que poder llevar, y si no estás bien mentalmente, por muy bien físicamente que estés, al final el reto se va siempre pues a donde no tiene que irse, ¿no? Entonces hay que tener un equilibrio físico y mental muy importante que te lo da pues muchas vivencias, muchas charlas con uno mismo, mucho aprendizaje, intentar tener un equilibrio y una paz potente. ¿Qué herramientas te han dado tu bagaje, la parte empresarial, la parte deportiva, para pues estar ahora en este camino? ¿Cuáles son estas herramientas que tú crees específicas que has podido utilizar, aplicar, pues para empezar a resolver problemas, ¿no? A adaptarte. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? El deporte en mi vida es un aspecto fundamental que ha regulado momentos de estrés laboral muy altos, ¿no? Y por suerte conozco a grandes empresarios que generan muchísimo dinero, que entienden también el deporte. No hace falta que hagan aventuras ni retos extremos, pero aunque sea correr 40, 50, una hora al día, eh, como un equilibrio en esa vertiente laboral y empresarial para poder oxigenarse y quitar las malas vibras, ¿no? Al final el deporte para mí es un punto de canalización donde me ha ayudado mucho también a nivel empresarial de la manera inversa, ¿no? El deporte me ha dado mucho a mi concepto de cómo entender el negocio, de cómo entender los negocios, de cómo crear negocios que tienen que ver con el deporte, eventos, carreras, programas de televisión, incluso conciertos alrededor del deporte. Siempre he intentado unificar y unir gran parte de mi día a día, de mi know-how que tenga que ver con el deporte y el negocio, porque al final es lo que sé hacer, ¿no? Mi experiencia está en el deporte, mi conocimiento está en el deporte y de eso vivo, ¿no? De poder generar, crear, inventar y proyectar situaciones que tengan que ver con el deporte. Claro que sí, y en esta situación el deporte es parte y pieza fundamental de esta sociedad. Una de las frases o de lo que manejamos es que el deporte no existiría sin la sociedad y la sociedad sería muy distinta sin el deporte. No sé si puedes o no estar de acuerdo, qué decir respecto a esto. Totalmente de acuerdo. No, no me imagino un mundo sin música, no me imagino un mundo donde la gente no haga deporte. Fíjate, en el 2008 hice un programa de televisión que se llamaba 26.2 Desafío en Nueva York, donde me Claro. llevaba a 10 personas sedentarias que nunca habían corrido y les entrenábamos en apenas 2 meses, 8 semanas, que es el tiempo que tarda la gente que corre habitualmente y que tiene ya un fondo físico para poder prepararse a conciencia para un maratón. Y nosotros les entrenamos a gente que no había corrido ni tan siquiera 5 kilómetros nunca para correr lo que muchos llaman el maratón más importante, más famoso del mundo. No es el mejor maratón para hacer marca, pero sí el más conocido, el más famoso, es más multitudinario, porque va unido a una ciudad como Nueva York, ¿no? Entonces, Claro. a partir de ahí nació una fiebre, no con mi programa, pero sí en esa época, 2008, 10, donde la fiebre del running, la fiebre de que los yankees, los americanos llamaban jogging allá por los años 80, muy importante en Europa y Ujú. en el resto del mundo, ¿no? Donde hacía deporte en cualquier parte del mundo, cualquier persona. Eh, todo el mundo era runner. De un día para otro todo el mundo tenía un pulsómetro de $200, aunque no supiera usarlo. Todo el mundo tenía unas zapatillas de correr de las mejores, aunque no le hicieran falta. Todo el mundo tenía las mejores mallas, la mejor equipación. Las marcas empezaron a crear ropa específica para ese nuevo público que tenían y se dieron cuenta que había un abanico de posibilidades inmenso, ¿no? Al final la cultura deportiva forma parte de nuestro día a día y marcas como New Balance en los años 70, 80 fueron las pioneras en Estados Unidos donde la gente se ponía esas zapatillas que no eran para vestir y a partir de ahí, pues luego con Nike, con Adidas, con Puma, con muchas otras, pues se fueron subiendo
a ese carro de la cultura deportiva, ¿no? Es como unir luego la cultura del deporte a la cultura de la alimentación, a la cultura de los viajes. Ha sido un acicate importante que la gente entienda el deporte como una forma de entender la vida también. De entender la vida y empezar a cambiar, ¿no? A mejorar hábitos, a mejorar su estilo de vida. Ahora, no sé, actualmente pues esta palabra fit, ¿no? Hmm. Que vemos tanto en redes sociales, que es la palabra fit, que al final de cuentas pues digo, se podría entender de muchas maneras, pero ahí está. Bueno, ojo con las redes sociales, porque es difícil encontrar una foto de alguien triste o llorando en las redes sociales Claro. y no soy muy fan últimamente de las redes. En ese aspecto, entre comillas, hay que saber utilizarlas, ¿no? Entonces, fíjate que nosotros nos encontramos por una red un poco más, no lo voy a llamar seria, pero un poco más real, ¿no? Por decirlo así. Sí, claro. Entonces, es cierto que ese momento fit en el que está la industria de Ujú. este 2021, de este siglo, en el que nos encontramos, donde la tecnología, donde las noticias caducan muy rápido, donde tenemos un exceso de información, donde el marketing al final es el día a día, donde recibimos más de 10.000 inputs diarios en aspectos de comunicación, de redes, donde todo el mundo va con el teléfono en la mano, al final es complicado, ¿no? Y hay que tener ahí un punto de equilibrio. Por eso yo mandaría a casi todo el mundo a hacer deporte, a sitios más solitarios, a estar sin teléfono, a entender la solidaridad como un aspecto vital, importante. Y en eso estamos, ¿no? Desde nuestro pequeño granito de arena, en entender una alimentación sana, un deporte, un trabajo sano y un aspecto solidario como un día a día sostenible. Y utilizo la palabra sostenible porque no vale de nada entrenar 8 horas si luego comes mal, no vale de nada entrenar 8 horas si comes bien pero no duermes. Entonces hay que tener un equilibrio donde es mejor tener un 5 en muchos aspectos que no como en el videojuego donde tienes a lo mejor un 10 de velocidad y un 0 de Claro. potencia, ¿no? Potencia. Entonces hay que estar equilibrados. Y dentro de este equilibrio que mencionas, que es claro que al final de cuentas, ¿cómo tú, con tu trabajo, con lo que has hecho, cómo lo has empezado a lograr, a conseguir? Si es que lo has conseguido, claro está. El equilibrio. Sí, o empezar a generar estos equilibrios en los hábitos. El equilibrio es algo que es un trabajo constante que uno tiene que equilibrarse todos los días, todas las mañanas, todas las tardes y todas las noches. ¿Por qué? Por lo que te decía un poco antes, ¿no? Vivimos en un Ujú. mundo donde todo caduca muy rápidamente y yo vengo de meterme con los tiburones ballena y al día siguiente estoy pensando en irme al Polo Norte y al día siguiente estoy pensando en irme al desierto de Atacama y entre medias tengo un concierto, tengo una carrera, tengo una presentación, tengo una charla, una ponencia, un libro. Entonces hay que intentar equilibrar, respirar y ser un poco conscientes del día a día, ¿no? Y disfrutar de las pequeñas cosas que al final es lo que va a quedar. Entonces, bueno, ese equilibrio es un aprendizaje constante donde intento mantenerme en una línea lo más línea, valga la redundancia, y no Ujú. tener muchos altibajos, ¿no? Es difícil porque siempre estás rodeado de situaciones muy grandes, muy exageradas, muy límites a nivel de retos, a nivel de viajes, a nivel de proyectos y al final es difícil pararte, respirar y mirar un poco la perspectiva de la situación. Pero bueno, en eso estamos y es una pregunta muy interesante el tema de cómo equilibras todas esas situaciones que pasan al día a día, ¿no? Pero no hace falta irse a una persona quizá como yo, que hace retos y hace cosas Ujú. más o menos complicadas, sino que ese trabajo lo tenemos que hacer todos, ¿no? Hablaba ahora, Claro. antes de entrar contigo, con un programa donde había gente en Miami, con gente de Canadá, gente de Colombia, y había una psicóloga con la que estábamos hablando de ese tema, ¿no? Del tema del equilibrio, el tema del saber escucharse, de entenderse para las situaciones complicadas que te da la vida. Y la verdad que es un trabajo que uno tiene que hacer, más allá de tener ayuda de otros, pero es un trabajo muy, muy personal y muy, muy interno.
Claro, Rubén, en este aspecto sí estás en lo correcto. Al final es independiente de cada uno de nosotros, de nuestras rutinas, de nuestros trabajos, de nuestra manera de pensar. Y tú creas estos 9 retos que aquí los estamos leyendo, estas 24 horas en bicicleta estática, los 3 ascensos al Kilimanjaro en 5 días, los 280 kilómetros en 7 días en el desierto de Atacama. ¿Cómo empiezan a nacer cada uno de estos retos? ¿Tú los pensaste, te ayudaron, te los recomendaron? ¿Tú cómo empezaste a seleccionar pues realizar en específico este tipo de retos extremos, de retos deportivos? Bueno, ahí hay uno que ya caducó, por suerte, que es el de las 24 horas y en el mes de junio hicimos el doble, hicimos 48 horas, 48 horas. hicimos 1.689 kilómetros, una auténtica locura. Y ahora, si todo va bien, uno de esos 8 retos va a ser estar 3 días en bicicleta para pasar los 2.100 kilómetros y ya sí que me planto y no voy a hacer 4 días ni 5 días y voy a ver cómo se nos da esa locura de los 3 días. A la pregunta que también es una buena pregunta y que hace la gente que tiene curiosidad, ¿no? ¿Por qué 3 días? ¿Por qué 5 veces? ¿Por qué 280 Claro. kilómetros? Al final no tenemos que olvidarnos que son retos solidarios con fines solidarios y vamos a poder recaudar más alimento, más dinero, más comida, más vacunas, más ropa, si es mediáticamente interesante. Entonces, como publicista, como creativo, como empresario, al final hay que unir el aspecto deportivo con mis capacidades, con el aspecto de marketing para que sea atractivo, ¿no? Entonces, si yo me voy a nadar a una piscina de un barrio de México, pues obviamente va a tener menos atracción para los medios, menos seguimiento que si me voy a un sitio donde nadie lo ha hecho antes, donde desaparecen aviones, barcos, como el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Y si voy a subir la montaña más alta de África una vez en 7 días, pues eso lo hace, entre comillas, todo el mundo, ¿no? Hay paquetes para poder hacer eso, pero subir la montaña 3 veces en 5 días, pues no lo había hecho nadie, ¿no? Entonces, al final, lo que buscamos el equipo y yo es a ver quién, hacemos un brainstorming y a ver quién se le ocurre pues, la locura más loca. Y como nadie Ok. tiene freno, pues se aceptan cualquier tipo de locuras y al final el que aporta más locura muchas veces soy yo y la gente de mi alrededor tiene que decirme, para un poco, ¿no? Cuando, por ejemplo, de un día en bicicleta pasé a querer hacer los 2 días, pues mi equipo me Ujú. decía que era una locura. Ciclistas profesionales, Pedro Delgado, ganador del Tour de Francia, me Sí, sí, decía, sí. Rubén, estás loco. Ni yo cuando era profesional estaba en el rodillo más de una hora y media. Y bueno, es un aspecto muy, muy mental, ¿no? Entonces, al final uno intenta darle ese lugar de a ver si soy capaz de hacer algo que nadie ha hecho, pero no desde el Ujú. ego, sino para conseguir tener pues más notoriedad, más repercusión y al final más impacto solidario. O sea, Claro, Fernando, si y se te ocurre algo, estás invitado no, a no, poder aportar locuras extremas. Fíjate que casi todos los días, no todos, pero muchos días de la semana recibimos mails de gente de partes perdidas en el mundo donde te claro. dicen que hay un volcán, que hay un lago, que hay una carretera, que hay un camino. Entonces estamos descubriendo muchas cosas, la verdad. Y has pues, bueno, alguno de estos retos que has hecho 8, todavía te faltaría uno todavía, por la cuestión del COVID, por ahí, que es el Himalaya, ¿no? Correcto, sí. Ahí tuvimos un percance en Aconcagua, teníamos que ir al Everest 2 meses después, abril del Al Everest, 19, sí. no, abril, Ujú. estamos en el 20, sí, en abril, y no pudimos ir, no sé si recordarás, o la gente que nos está viendo y escuchando, la foto que se hizo muy famosa de esa cola gigante que se hizo en la cresta del Everest. Ese era el año que Ok, yo tenía ok, que estar ok. ahí arriba Ya. y menos mal que al final, por la desgracia de mi rodilla, pues no pudimos estar ahí porque, ¿sabes lo que pasa? Volvemos un poco a Ujú. esa historia de Instagram, donde hay gente que paga $80.000
para tener a un Sherpa que le vaya haciendo fotos, para subir esa foto al Instagram, eso crea una cola, otra cola, otra cola, y estamos convirtiendo las cosas difíciles, las cosas que son para gente deportista, Claro. las cosas que son para gente que lleva muchos años trabajando para poder hacer esos retos, esos desafíos, esas escaladas, en cosas asequibles, pero no asequibles por la condición física de la gente, sino asequibles por el poder económico de la gente, ¿no? Que suben con oxígeno y con 25 Sherpas que van a ir rodeándote. Y al final la gente de Katmandú, de Nepal, se dio cuenta y cortaron. Y a partir de ahora solamente va a poder subir la gente que demuestre que ha subido X montañas de X altura mucho más, muchas más veces, y que tiene cierta condición y cierta capacidad para poder hacer eso, ¿no? No solamente con un poder económico importante. Entonces, bueno, al final hay que buscar ese equilibrio entre imposible, entre ganas, capacidad, tiempo, recursos y el aspecto solidario y el aspecto de ese marketing que le dé un tirón para poder generar, ¿no? Entonces, bueno, de esos 9 de la primera fase nos queda ese y la idea es, si todo va bien, a partir del 22 poder tenerlo en mente también y ahora meternos con estos 8 nuevos desafíos, 8 nuevos retos solidarios a partir de febrero, como te comentaba antes. Claro, y ahorita tocaremos estos 8 retos solidarios, pero antes de estos 9, ¿cuáles fueron o cuál es el que mayor se te dificultó? Tengo entendido que fue el del Triángulo de las Bermudas, ahorita nos explicarás por qué, cuáles fueron estas razones y también cuál fue el que te generó una mayor satisfacción o el que disfrutaste más, porque muchas veces realizamos los actos, tienen una buena causa, pero a lo mejor no los disfrutas en el momento, ¿no? Por el desgaste físico, mental, por muchas razones. En este sentido, vámonos con el que no disfrutaste tanto, que fue el Triángulo de las Bermudas. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué tantas complicaciones encontraste? Bueno, ese no lo disfruté nada. Yo creo que los primeros 5 minutos de la prueba ya me di cuenta que aquello iba a tener mucho rock and roll. 3 días antes había terminado el desafío del desierto de Atacama. Los tuvimos que solapar por cuestiones de trabajo. Habíamos estado casi 10 días en el desierto de Atacama haciendo el reto de los 280 kilómetros. 6-7 días, fue etapas de 50 kilómetros, 70, 30, dependiendo, temperaturas muy extremas, por la noche bajo cero, durante el día muy alta, rozando casi los 45, 50 grados. Y no fue una época en esos 3 días en los que viajamos en las que pude descansar demasiado, pero el problema no fue el descanso, la verdad, porque habíamos entrenado mucho el tema de la natación. El problema fue que teníamos 2 días para lanzarnos al agua. Nada más llegar, pues estuvimos con el barco viendo la zona, hacía mucho aire, olas de casi 1 metro, pueden parecer poco, pero en alta mar, sin nada que te cubra, el viento y las olas complican muchísimo una situación, ¿no? Habíamos nadado mucho en el mar, pero no habíamos pensado que tendríamos un día tan malo, ¿no? Le pregunté al equipo de producción que teníamos allí, al capitán del barco, si el tiempo iba a mejorar y me dijeron que el tiempo iba a ir cada día un poco a peor, ¿no? Entonces nos lanzamos al día siguiente al agua a las 8 y O sea, 27 ¿era en ese minutos. momento o ya? Claro, llegamos, yo me metí en el agua para probar un poco el traje, el neopreno y cambiar el chip mental del tema del desierto, la arena, el calor, al contacto con el Claro. agua. Le pregunté al capitán y me dijo, no lo dejes para dentro de 2 días, lánzate mañana, que va a estar mejor que dentro de 2, ¿no? Bueno, y eso es lo que hicimos. Lanzarnos al agua, 20 kilómetros, y lo que menos me preocupaba era el tema de las sombras, los tiburones y ese tipo de cosas, ¿no? Era algo que habíamos trabajado mucho mentalmente y lo que más me preocupaba era si iba a ser capaz de poder hacerlo, ¿no? Y es lo único que me he jurado que nunca más voy a intentar. Se levantó un día, como te digo, muy malo y fueron casi 10 horas, 9 horas, 40 minutos nadando con un viento insufrible. A partir de las 4 horas se me cortó el cuerpo, frío, calor, tiritas, escalofríos. Fue una situación muy extrema
donde recuerdo instantes de estar nadando, preguntarle al equipo cuánto quedaba y seguir nadando y volver a preguntar una hora más tarde y decirme, estás casi en el mismo punto porque el viento no hace que te muevas, ¿no? Y son situaciones donde es complicado, ¿no? Tú vas corriendo en el desierto o vas subiendo una montaña y puedes ir más lento, pero ir manteniendo un ritmo, sobre todo mental. Pero en el agua te paras con viento y al final intentas quedarte quieto y lo que haces es irte para atrás, ¿no? Regresar. Entonces, esa sensación de no poder pararte un segundo ni tan siquiera a mirar, pues se hizo muy duro y es el que menos disfruté, el más extremo y probablemente si fuéramos mañana con un día maravilloso tardaríamos 5 horas y media, ¿no? Pero ni tan siquiera me Sí. lo planteo porque son situaciones donde la meteorología juega aspectos muy importantes. Otros sí que los he disfrutado mucho y donde y ahí al acabar lloré de pena, de tristeza, de satisfacción también, pero recuerdo que tuve la marca de las gafas 2 días puesta todavía en la cara, ¿no? De la presión y del estrés al que llevé sobre todo la mente y el cuerpo, pero sobre todo la mente en ese reto, ¿no? Pero la primera de las 3 ascensiones, por ejemplo, el Kilimanjaro, la recuerdo con mucho cariño. La primera de las 2 travesías al Polo Norte, con etapas de 50 kilómetros, la recuerdo con mucho cariño. Fue muy dura, pero recuerdo con mucho Claro. cariño tener que sacar el agua con el molino de los pozos, de los lagos congelados. Bueno, situaciones que uno ve en las películas, por decirlo así, o en los Ujú. programas como muy, muy extremos y muy producidos, y luego cuando tú eres el actor principal de ese tipo de actos, pues son cosas que se te quedan muy adentro, ¿no? Pero luego hay que agradecer que viviendo situaciones tan extremas también puedes ver y puedes recorrer en lugares muy, muy difíciles de estar, ¿no? Recuerdo estando en el Valle de la Muerte, en el desierto de Atacama, aquello parecía directamente la luna, ¿no? Y luego me decía el equipo de producción, has pisado por lugares donde nunca nadie había pisado, ¿no? Entonces, son situaciones que te dan a pensar. Bajando el río Amazonas también sentí una sensación de plenitud muy grande y te hace pensar muchas cosas, ¿no? Lo pequeño que somos, lo poco que estamos en la tierra, lo poco que muchas veces disfrutamos, lo egoístas que muchas veces somos y bueno, da a pensar, sinceramente, que uno proyecta la vida desde otro punto de vista y desde otra manera. ¿Cómo ha reaccionado la gente ante estos retos, ante estas acciones que has hecho en donde pues prácticamente tú te vas al ruedo, tu equipo te acompaña, te echa porras, pero bueno, al final de cuentas el que la va a padecer y la va a sufrir eres tú? ¿Cómo ha reaccionado la gente con estos retos? ¿Se ha apoyado, no ha apoyado? ¿Sí ha interesado, sí ha conectado con eso que tú quieres mostrar? Bueno, pues yo creo que al final había porras más a ver si Rubén no hace ningún reto o se lesiona o pasa algo, porque parecía que estaba haciendo fácil o muy fácil lo que aparentemente era muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, Claro. hay de todo, ¿eh? Hay de Ujú. todo en la viña del Señor, como dice el dicho, y hay gente que Así se es. alegra, gente que no se alegra, gente que espera que no que te pase una desgracia, o a lo mejor sí, pero bueno, este universo de las redes sociales, de las fake news y toda esta historia, hay gente que se alegra más, hay gente que se alegra menos, y intento proyectar en una línea en paralelo a toda esa visión. Ni cuando te dicen que eres muy bueno me lo creo, ni cuando me dicen que soy muy malo me lo creo, en el sentido del equilibrio que hablábamos antes, ¿no? Sí, Entonces claro. siempre nos quedamos con la parte solidaria, la parte positiva y siempre digo lo mismo, ¿no? Con que haya una persona que piense en sacarse un dólar, un euro, una moneda y proyectarla, o en llevar un kilo de arroz, o en dar una camisa que ya no se pone, eso ya me vale, ¿no? Ya me merece la pena el esfuerzo, el sacrificio y todo el proyecto. Y en eso estamos, ¿no? Y me consta que hay muchísima gente que gracias a estos retos, a estos desafíos, ha empezado a ser solidaria, a creer en el punto solidario de ayudar. No hace falta que todos nos vayamos al Amazonas, al Kilimanjaro, a subir montañas o a remar en ríos imposibles, y con que ayudes a tu vecino
a cruzar una calle, a llevarle la compra, cosas aparentemente mucho más sencillas y más cotidianas y más del día a día. Eso también es ser solidario y muchas veces se nos olvida eso. Sí, y que a veces es lo que menos hacemos, ¿no? Como personas, ese tipo de acciones. Rubén, ¿cómo, ahora ya un poco hablando ya cómo reacciona la gente, cómo reacciona tu familia, tu equipo, tus amigos ante estos retos, ante estas acciones, estas ideas que tienes, que trabajas? Al final de cuentas, pues no sé si llamarlo sacrificio, ya eso es independiente de la persona, pero al final, pues sí es sí es algo fuerte, ¿no? Que puede llegar a ser fuerte. Bueno, son la gente que más me conoce, ¿no? Mi familia y Ujú. los amigos, los más allegados, los más cercanos, son los que saben que lo que me planteo es con un reto, con un desafío, sobre todo conmigo mismo, con ese punto de aspecto solidario para poder llamar la atención de los medios y generar, ¿no? El otro día hablaba con una de las personas que intento que me acompañe siempre en mi equipo Ujú. y le daba la noticia de que íbamos a hacer el de los 3 días en bicicleta, ¿no? Y él fue uno de los que, además creo que nos debe estar viendo, estuvo muy encima mío en el reto de las 48 horas, es Juan, y le dije, bueno, Juan, al final hemos decidido eh, hacer 3 días, 72 horas en bicicleta estática. Eh, Me han propuesto hacerlo en tal sitio, de tal manera, ¿qué te parece? Y me decía, bueno, espero que hayas dicho que no. Pero sé que has dicho que sí, ¿no? Entonces, Claro. bueno, en cuanto le dije que habíamos dicho que sí, pues aquí estoy, vamos a prepararlo bien y si todo está en orden, va a ser el primero de esos 8 por World, 8 for World del Eight próximo for año, War. esos 72 horas en bicicleta con el proyecto de hacer más de 2.100 kilómetros y recaudar alimentos y ropa para los más necesitados. Y Piensa, ahora entran. piensa, Sí, perdona, sí, sí. lo que tú haces en 3 días, ¿no? Hoy es lunes, pues mañana martes a esta hora es un día, miércoles 2 días, jueves 3 días, 3 días. eh, con sus noches y su ducha, su ir, su venir, su ver una película o una serie de Netflix. Son Claro. muchas cosas que, que pueden proyectarse o que se hacen en el día a día y si te plantas encima de una bicicleta pedaleando, al final es mucho tiempo con el que estar en contacto con tu cabeza y con tus piernas y con tu corazón para mantener el alma generando energía para mover los pedales, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un aliciente y me sentí Ujú. muy orgulloso cuando después de esos 48 horas pues recaudamos esa 1,5 toneladas y dimos alimento a 73 familias, la verdad. Que es fabuloso, ¿no? Lo que puedes llegar a ser un momento que, pues, 48 horas, digamos, en el espectro, podría ser mucho, mucho tiempo, pero también es un momento, ¿no? Para lograr esa tonelada de comida que mencionas. Y pues ahora vamos a tocar un poco del Eight for the World. ¿Cuáles son estos retos? Si los puedes mencionar, en qué va a consistir, cómo va a estar la situación. ¿Cómo te vamos a poder seguir en este sentido? Bueno, te voy a mencionar algunos que son los que puedo mencionarte, otros están Venga. todavía acabando de concretar, si no mi equipo cuando me escuche me va a cortar la cabeza. Pero el primero va a Venga. ser el de esas 72 horas en bicicleta. Ok. Probablemente va a tener lugar en Estados Unidos, en la Florida, en Miami. Uf. Iba a estar en directo en un programa de televisión las 72 horas y además la gente va a poder seguirlo siempre en streaming desde nuestras redes sociales y siempre informamos para que todo el mundo pueda verlo y pueda ser consciente y vivirlo en primera persona como si estuviera casi cámara on board, ¿no? Desde dentro. Ujú. Luego vamos a estar en el Nilo, 400 kilómetros, con una acción muy interesante, con un par de zonas de África donde vamos a ayudar a que aprendan a hacer pues sus pozos y
maneras de alimentarse con semillas y demás en esos 400 kilómetros en apenas 7 días, remando en solitario y en modo non-stop y supervivencia, como hicimos en el Amazonas. Hemos añadido más kilómetros y luego hay una historia también, iba a decir muy divertida, pero bueno, va a ser muy apasionante. Vamos a cruzar Costa Rica casi de norte a sur con una cantidad de kilómetros muy locos que va a rondar casi los 500 kilómetros, zona selvática. En México haremos algo parecido, donde vamos a tener también que hacer cosas en lagos, nadando. Y bueno, vamos a ir intentando tocar los 5 continentes con esos 8 desafíos, 8 retos, y estamos planteando cosas, como ves, muy mediáticas, muy imposibles, muy locas, donde al final el éxito no solo es conseguir el reto, que obviamente es parte fundamental, pero sobre todo conseguir el mayor número de alimentos, de vacuna, de ropa y de fondos para todas esas fundaciones, donde vamos a tener ayuda de otras ONGs y otras fundaciones donde directamente van a formar parte activa. Y yo confío que antes de que acabe este 2020, desastroso a nivel de pandemia y de tantas malas noticias, pues podamos generar una rueda de prensa y explicar el 100% de esos 8 retos, 8 desafíos, dónde, cómo, por qué y para quién se van a hacer y se van a desarrollar. Claro, ¿qué es lo importante, ¿no? Al final de cuentas ese es el propósito para hacer todas esas locuras. Si lo queremos llamar de esta manera, creo que también México, aquí hay muchos ecosistemas. Al final de Sí, es cuentas, maravilloso. somos un país muy rico a nivel ambiental, de flora, de fauna. Muchos ecosistemas conviven en este país, desde la parte desértica, la parte selvática. Y en este sentido, Rubén, vámonos un poco, pues ya vemos todo el trabajo que haces, cómo te preparas. En tus tiempos libres, ¿cómo la pasas? ¿Te gusta ver series, leer un libro, salir un poco, ver una película? Pues el confinamiento ha hecho que me enganche a Netflix. Tengo una suerte o un defecto que he Ok, transformado en algo positivo, a ver. que es que duermo muy poco. Entonces, mi cuerpo se regenera muy rápidamente Ujú. y duermo no más de 3, 4 horas. No me gusta la fiesta, soy poco de salir, soy una persona muy casera, muy hogareña, Ok, donde ok. disfruto estando en casa con mi chica, con mis perros y estando tranquilo. Y piensa que al final proyectamos mucho tipo de trabajo en muchas partes y se lleva gran parte del día y luego el Claro. día que menos entrenamos nos estamos yendo a 3, 4 horas porque estamos entrenando muchas disciplinas diferentes, ¿no? Desde el remo, desde la natación, desde la montaña, el running, la bicicleta y al final solamente nos centramos en una parte del entrenamiento o lo hacemos más específico cuando apenas quedan mes y medio para la actividad, ¿no? Por ejemplo, hoy estuvimos corriendo, mañana volvemos a correr y vamos a hacer remo y elípticas y ya cuando estemos acercándonos a ese mes y medio antes de hacer esas 72 horas, iba a decir 48, Claro. 72 horas en bici, ya solamente nos centramos en la parte de bicicleta, ¿no? A lo mejor un día de ese mes y medio antes, 2 días, salimos a correr muy suave y muy tranquilos para que la cabeza oxigene un poco, pero nos centramos sobre todo en el entrenamiento, que es lo que se lleva gran parte del día a día, ¿no? Piensa también, Fernando, que cuando haces Sí. retos tan extremos durante un espacio de tiempo de 18 meses, que son más o menos los que nos va a llevar estos 8 retos, Ujú. tienes que mantenerte como muy equilibrado, valga otra vez la palabra que la hemos repetido unas cuantas veces, y acabas de uno y tienes que ponerte en pensar en el otro, ¿no? Entonces, no te da mucho tiempo al disfrute. Mi suerte es que mi disfrute son esos desafíos y esos retos, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. para mí, no beber no es un problema de que tenga ganas de tomarme una copa de vino porque soy alguien que no bebe, no soy alguien muy goloso que le guste el chocolate y comer de manera no sana,
Entonces, Claro. he hecho de esos hábitos saludables en mi día a día y no es un esfuerzo en ningún sentido, ¿no? Entonces, por ahí lo tengo bastante fácil porque forma parte de mi día a día y no es algo que eche de menos ni tan siquiera lo necesite como un día de locura, ¿no? No soy así. Claro, claro, hay algo o algo que me llamó mucho la atención de que está en el sitio web de la fundación, que es esta parte del sombrerero loco, de las locuras, de acompañar, de apoyar. Ujú. eh, lo digo porque, bueno, en mi caso uno de mis libros favoritos, si no es que el favorito, es Alicia, ¿no? En el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Eh, por qué? Ahora sí la palabra. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí Bueno, es una, detrás? pre- es una pregunta que sinceramente no me había hecho antes ningún medio, ningún periodista y me llama mucho la atención y la verdad que me alegra. Yo tengo tatuado al sombrerero loco en uno de mis brazos, tengo unos cuantos, no Ok. cientos, pero tengo muchos tatuajes, ya creo que nos acercamos más al número 100 que al número 90. Ok. Porque a cada uno de los sitios del mundo donde voy intento hacerme un tatuaje que tenga que ver pues con mi viaje, con el lugar Ujú. y con lo que me llevó allí. La verdad que tengo tatuajes con mucha historia, ¿no? Y el sombrerero Sí. loco, además de ser uno de los tatuajes más grandes que tengo, tiene una historia. Yo soy muy fan de Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas, del concepto de locura bien entendida y de ese punto Claro. de que todo ser humano debe tener ese empujón a sí mismo de loco De para poder locura. hacer cosas que si no, no harías, ¿no? Si no, Ujú. estaríamos rodeados todavía en la era de la prehistoria, comiendo con fuego y vistiendo en taparrabos, si los locos no Claro. hubieran ido dando pasos día a día para salir de lo cotidiano, ¿no? Entonces, bueno, creo mucho en ese concepto de locura, bien entendida. Creo mucho en el concepto de jugar, de mezclar ideas, conceptos, imágenes, sueños, de hacer de lo imposible algo real. Fíjate que el claim que nos acompaña siempre es haz de lo imposible algo cotidiano y creo que el sombrerero loco vivía un poco en esa locura de salir de la cotidianidad de la vida, ¿no? Estaba Ujú. rodeado de cosas que eran de todo menos cotidianas y al final eso también es una línea de ropa que tenemos y que vamos a darle un empujón muy fuerte con este Aid for Wall en 2021, que se llama, tiene la imagen del sombrerero loco y se llama EIMA, que son las iniciales de hasta el infinito y más allá. Entonces, bueno, como te decía, ¿no? Unimos muchos conceptos, Ujú. muchos episodios que nos han pasado en nuestro día a día e intentamos, bueno, pues no pararnos y que ese punto de locura que tenemos nos haga ser un poquito más, más locos, transformando Sí, más, claro. a mejor, ¿no? A mejor en el sentido de que la gente nos siga y comparta nuestra locura de ser solidarios y de crear una sociedad un poquito mejor de la que nos encontramos cuando vinimos al mundo. Claro, creo que es importante y poca gente lo entiende así de que este poquito de locura que te obliga a impulsar, ¿no? Que te da ese, posiblemente ese paso o ese empujón que pues, conscientemente o evaluando todas las posibilidades, pensándolo mucho, no lo harías. Yo, sinceramente, soy de los que no les gusta pensar en demasía en las Ujú. cosas que suceden o por qué suceden, ¿no? Las cosas vienen y se rompe un jarrón, lo tiras o lo arreglas, pero no te quedas Claro. mirando el jarrón en el suelo un día, dos ni tres, ¿no? Al revés. Eh, Solución, acción, reacción. Entonces, bueno, voy un poco en ese aspecto vital. Entiendo que estamos muy poco tiempo en la Tierra como para perderlo, bueno, lamiéndonos las heridas y hay Sí. que, y hay que avanzar, hay que seguir y obviamente todos tenemos días malos,
pero un día malo te ayuda a ver alrededor, darte cuenta que no es tan malo y seguir hacia adelante. Claro que sí, Rubén. Tú también, obviamente, además de ser deportista, también eres empresario, publicista, has escrito, das conferencias. ¿Tú qué recomendarías para todos aquellos que nos están viendo, que quieren incursionar, tal vez un poco emprender en este aspecto, emprender en lo social, pero pues al final tú nos das una pauta de que se puede juntar, ¿no? La parte deportiva con lo social, con la parte empresarial. ¿Qué consejos o qué recomendarías que pudieran, pues como estos primeros pasos, ¿no? Para que den estos primeros pasos que son importantes. Bueno, aquí diferenciaría en tres aspectos, ¿no? En la vertiente del empresario, en la vertiente de la persona que no es empresaria, que Ujú, trabaja para el empresario o para pues, claro. un jefe. Y luego saldría un poco de la vertiente laboral, aunque trabajes o seas empresario, y destines tu vida en... Verlo. Seguimos con esta plática, señoras y señores, bastante interesante con el buen Rubén López, CEO de Foundation Invincible. Mucho que nos ha comentado con estos retos. Recuerden seguirlos en sus redes sociales, están pasando justo aquí. Ya ahorita regresarán, no se preocupen. Estamos totalmente en vivo, estamos en pandemia y pues son cosas que suceden, pero bueno, al final de cuentas creo que ha sido una charla bastante interesante. Si quieren comentar algunas preguntas que tengan, ya ahorita ya está regresando Rubén con nosotros. Rubén, te nos fuiste unos cuantos segundos, pero aquí estamos. Me fui unos segundos porque la cobertura se pilló un descanso. Intenté Sí, ser lo más rápido posible. Te decía, ¿no? Que el aspecto es diferenciar entre el empresario o el trabajador y la persona. Los diferenciamos y luego los metemos en el mismo saco. Es decir, claro. eh, si no tenemos el bagaje de querer ayudar, hay gente con muchísimo dinero que no le nace, de verdad. Ujú, Y eso claro. no lo vamos a poder arreglar. Hay gente que prefiere tener 20 coches y 2 jets privados que ayudar y entra dentro de su prisma vital y ante eso pues no se puede hacer nada. Yo le recomendaría que intente mirar alrededor y darse cuenta de que todo eso que tiene no se lo va a llevar a ningún sitio, ¿no? Que se va a quedar ahí cuando él no esté y que quizá con un avión es suficiente, no hace falta tener dos y que quizá con 2 coches o 3 o 4 no es suficiente. No hace falta que tengamos 8, 10 o 20 coches, Ujú, ¿no? Entonces, ver la necesidad de lo que tienes alrededor te hace plantearte que lo que hay es suficiente o no suficiente en el aspecto de uso que le das a las cosas, ¿no? El empleado de ese empresario seguramente nos diga que no le llega el dinero o que no tiene la capacidad económica para poder ayudar. Y vuelvo a otra cosa que te apuntaba antes, ¿no? No hace falta tener un poder adquisitivo muy alto para ayudarle a tu vecino a hacer la compra en esta época de pandemia o darle un claro. kilo de arroz a la persona que está en la puerta del súper esperándote a ver si le puedes dar algo. Eso es ayudar sin tenerte ir que a remar y a subir montañas y es una solidaridad muy cercana y muy necesaria que la gente a veces mira para otro lado, ¿no? Y de martante por la mañana y decirle buenos días a la gente que te encuentras en el ascensor, para mí empieza a ser también un aspecto solidario porque nos cruzamos con nuestros vecinos y no le preguntamos absolutamente nada, ¿no? Y agachamos la cabeza, no decimos hola, vivimos en Sí, mucho. un aspecto autómata en una sociedad desde el egoísmo y desde la mentalidad del yo, del de aquí y el ahora, que no nos va a llevar por buen camino, ¿no? Y la tercera parte, después del empresario y después del trabajador, es el enfoque de la persona, ¿no? Que todos pensemos que en algún punto nosotros podríamos ser o nosotros podemos llegar a ser los que necesitemos o podemos necesitar ayuda, ¿no? Porque a lo mejor tú, Fernando, tienes mucho dinero, pero no tienes novia o novio o no tienes Claro. casa, no tienes, y tienes una sensación de angustia por otro lado que quizá otra persona te puede ayudar a solventarla, ¿no? Ujú, Entonces, me gustaría que la gente se quedara con un aspecto fundamental en esta charla. Ayudar no es solo dinero, no es solo tengo mucho dinero, ayudo,
no es solo tengo mucho dinero, pues no hace falta. 1 euro, $1 es poco dinero y puede generar mucho. Con eso come un niño de 3 años en África durante una semana con solamente $1, ¿no? Entonces, Ujú. no me gustaría que la gente piense que solamente ayuda a la gente que tiene dinero o que tiene mucho tiempo. Igual que sacamos media hora o 1 hora a la gente para poder ir al gimnasio o ir a ver a tu amiga y tomarte una cerveza o ir a comprar, todos podemos sacar el tiempo para poder hacer las cosas que queremos hacer. Si le vemos un Claro. foco, ¿no? Si le vemos una necesidad, si no es imposible. Sí, es muy claro, ¿no? Que muchas veces dirías tú, bueno, ¿cómo lo podría realizar? Pues al final de cuentas es querer realizarlo y hacerlo, ¿no? Más allá de las X o Y circunstancias que puedan existir, pues es ir y hacerlo, o sea, tomar esta decisión. Sí, te apuntaba antes, ¿no? Acción, reacción. Eh, enfocas, lo piensas y lo haces. No Y dejes parece ser que... muy complicado para muchas personas o para la mayoría de las personas, ¿no? Sí, porque cuando hace frío miras por la ventana y piensas, ahora voy a ir a correr, si puedo abrir la nevera, comer, puedo verme una serie en Netflix o en otra Ujú. plataforma, puedo estar tranquilo. La cabeza te genera muchos inputs para ser victoriosa, ¿no? Y que te quedes en casa, de la misma manera que la cabeza te puede generar los mismos inputs para decir, hace frío, tenía que correr media hora, pues voy a correr 1 hora y voy a superarme a mí mismo y todo ese sacrificio siempre tiene una recompensa y siempre vas a poder llevarte esos aspectos deportivos a tu vida cotidiana, ¿no? A tu día a día cuando tengas un problema laboral, un desencuentro con un amigo, un Claro. pequeño conflicto de intereses. El deporte te ayuda a entender la vida desde otro punto de vista y a generarle una armonía que es difícil que otro aspecto vital te lo pueda dar. Claro que sí, aquí tenemos un comentario. Tanis González, ¿cuánta razón tienes? Tanis es un crack. Tanis es uno de fieles seguidores que conocí en uno de mis eventos que se llama Eternal Running, que son carreras de obstáculos que me inventé allá por el año 99, 2000. Ok. Generamos por primera vez en Barcelona, que pusimos muy de moda en circuitos mundiales por todo el mundo. Y, y él también es bueno, un luchador, un guerrero y es un runner de los buenos, ¿no? O sea que, bueno, me alegra que esté viéndonos, que esté escuchándonos y desde aquí pues le mando saludos y a ver si nos vemos pronto en próximos eventos y que la pandemia nos deje reencontrarnos entre el barro y las carreras. Claro que sí, Rubén, ya ahí el buen Tanis ya está enterado. Y pues ya estamos llegando al final de esta charla que ha sido muy productiva, que hemos tocado muchos temas, que hemos abordado muchas vertientes. Creo que una de las palabras clave de esta plática es equilibrio, ¿no? Lo podemos decir de esta manera. ¿Algo más que quieras comentar, Rubén, que quieras compartir? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden contactar? Bueno, nada, me gusta que la palabra que hayamos utilizado con mayor naturalidad haya sido equilibrio, porque creo que es una palabra fundamental en esta Ujú. época de la vida que estamos viviendo. Hay que estar en armonía con la situación. Uno no puede luchar con la realidad, no puedes salir a la calle cuando no puedes coger un avión cuando no puedes y no puedes Claro. ir sin mascarilla cuando no debes. Ya no es cuando no puedes, sino cuando no debes, ¿no? Me pueden seguir en las redes sociales, me pueden buscar y encontrar en esas redes sociales en Instagram, LinkedIn y en plataformas varias donde hay un montón de información de los retos, de los desafíos y bueno, a nivel de los medios de comunicación que por suerte están muy encima de los retos pasados, de los retos futuros. Como te decía, hoy estaba en un programa en cobertura en Miami, en Canadá y en Latinoamérica. Ahora estoy contigo. Mañana entramos también en 2 programas más, uno en Chile y otro en México. Y bueno, explicando eso Safe for World y hablando un poco
esa resiliencia, ¿no?, que tenemos que tener todos para poder sobreponernos a las situaciones que estamos viviendo y la verdad es que ahora estamos dando muchas charlas y hablando mucho a nivel experiencial lo que es llevar situaciones límite a esta situación de la pandemia que para muchos pues también está siendo muy, muy límite, ¿no? Entonces, bueno, agradecerte, Fernando, la cobertura y la predisposición para poder hablar de los retos y estoy convencido que cuando empecemos estos desafíos podremos contar contigo nuevamente para darle apoyo y nada, encantado, saludos a todos los que han podido estar con nosotros y cualquier cosa que necesitéis, tanto tú como tu equipo y tus allegados y que podamos ayudar, pues Rubén y mi equipo va a estar aquí para poder hacer lo que podamos. No, agradecerte, Rubén, que te hayas tomado este tiempo para platicar. Para mí ha sido todo un honor poder tenerte esta noche de Madrid, esta tarde de Ciudad de México con nosotros. De verdad muy, ha sido muy, pues, ¿cómo se podría decir la palabra? Ha sido una experiencia magnífica. De verdad, el espacio aquí en Rodando el Balón Deporte en Sociedad está totalmente abierto para cuando tú, tu equipo lo requieran sin ningún problema. Estamos a un mensaje de distancia y pues ahí estaremos obviamente deseándote el mayor de los éxitos en este 8 for World que viene en cada uno de estos retos y en lo que vaya haciendo, en lo que vayas haciendo con la fundación. Hecho, genial. Fernando, cuento contigo, te mando un saludo y agradecer a toda la gente que ha estado escuchándonos y viéndonos y seguro que muy, muy, muy pronto estamos otra vez en contacto para ponernos otra vez en equilibrio, si te parece. Claro que sí, Rubén. Y pues recuerden a todos los que nos escucharon que esta plática la pueden encontrar en nuestra página de Facebook como Rodando el Balón. También la van a poder encontrar el día jueves, la van a poder disfrutar en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Totalmente para que vean qué puntos les gustó, qué puntos no les gustaron. Los comentarios están totalmente abiertos. Y también recuerden que pueden escuchar nuestro podcast de Deporte en Sociedad en el que hablaremos un poco de los Juegos Olímpicos de 1968. A nombre de Rubén López, yo soy Fernando Rodríguez. Hasta la próxima.